Primera lectura. Lectura del libro de Josué, capítulo 3, versículo del 7 al 10 y del 13 al 17. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vea que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla de Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua de Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que lo portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de la Araba, el mar de la Sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 113. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debían 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me la rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado,
Lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús esos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. El perdón nos libera del rencor. El Evangelio nos presenta una dimensión propia de ser discípulos de Jesús. Frente a la pregunta de Pedro, la respuesta de Jesús hace ver que el perdón no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Pero si bien el perdón es un acto de voluntad, no es menos cierto que conlleva un proceso. Como todo proceso no es algo automático, sino que lleva su tiempo. La parábola con la que Jesús ejemplifica la respuesta hace referencia a la gratuidad y el perdón que viene de Dios. El perdón nos libera del rencor y nos permite sanar las heridas. El perdón no implica que nos deje de doler lo que nos ha sucedido. Sin embargo, nos permite canalizar constructivamente lo vivido. El perdón no quiere decir dejar de lado la búsqueda de la justicia. Con sus 90 años, Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, decía: se peleó mucho para que el concepto de derechos humanos se estableciera en este país como para permitir la venganza.